Estudiando Gálatas capítulo 3. Vamos por favor a Gálatas capítulo 3. Nosotros dijimos que íbamos a estar mirando, pues, ya digo, uno, 2, 3, 4, cuatro versículos, 15, 16, 17 y 18. Hace 8 días estudiamos 15 y 16. En esta mañana nos corresponde estudiar 17 y 18. Sin embargo, pues vamos a leer los cuatro para tener contexto, para saber de lo que estamos hablando. ¿Está bien? Dice así la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Estamos exponiendo textualmente lo que es el libro de Gálatas y dice así la palabra de Dios. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oramos, Padre, te pedimos que nos ayudes, abras nuestro entendimiento, nos guíes. Señor, estoy plenamente convencido que a través de la lectura de tu palabra tú puedes salvar a muchos. Señor, yo te pido que este mensaje llegue al corazón de cada uno de nosotros, nos hables y Padre y Espíritu Santo, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir en público, porque así es. Es tu palabra, Señor, ministrala y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien ya lo sabíamos y como ya bien lo habíamos dicho, el tema radica en que para nosotros lo que estamos viviendo es hoy, pero para el Señor no. Para el Señor todo esto ya es futuro, para Él ya se acabó esto, porque Él es a tiempo. Entonces, Él envió la ley. Tenemos frente a nosotros la ley, pero tenemos también frente a nosotros algo muy hermoso que es la promesa. Con la ley, Dios quiere mostrar que todos somos pecadores, porque todos lo somos. Entonces la ley no me mostró a mí que yo soy un pecador, que no puedo cumplir el estándar divino, que si fallamos en un solo punto, hemos fallado en todos. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Santiago capítulo 2. Por favor, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:10. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar que la ley es, como lo veremos más adelante, es ese esclavo que nos cogió de la mano y nos llevó a Cristo. ¿Por qué? El ayo, muy bien, sí señor, es el ayo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muchos ven en la ley normas aisladas. No puedo robar. No, robar es pecado. ¿Y decir mentiras? No, decir mentiras no es que sean tan malos. Siempre utilizamos un término teológico que son los absolutos morales. Muchas veces no pecamos como lo hacen los demás, pero no nos damos cuenta que somos muchas veces peores que los demás. Sin embargo, cabe resaltar que no todos los pecados hacen el mismo daño y tienen las mismas consecuencias. David, David pecó, pero recibió las mismas consecuencias que Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? No, Saúl prendió la BBN y escuchó, Saúl mató a sus 1000, pero a sus 10.000. El tipo, mejor dicho, yo hubiera cambiado, hubiera puesto Candela o Olímpico, hubiera puesto otra, pero yo que voy a andar escuchando eso para que mi corazón se llene de amargura, enojo, ira. Sí, imagínate por eso, yo a Saúl lo siento y lo disciplino. David, ¿qué hizo? Adulteró, mató. Eso es, ¿qué es peor? Pero nosotros siempre vamos viendo en los pecados que tienen estándares diferentes y siempre las consecuencias no son las mismas. Lo que sí tenemos que ver en esta mañana es que todo pecado nos destruye
Y lo peor es que nos separan del amor de Dios que es en Cristo. Nosotros vimos que Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Yo quiero que vayamos nuevamente a Hebreos capítulo 11, versículo 8, porque Pablo les está poniendo a ellos el ejemplo de hombres. Ya le habló de Pedro, habló de Santiaguito, habló de Juanito, ha hablado de Abraham. Hebreos 11, 8. Recordemos, el capítulo de Hebreos de 11 habla de los héroes. 11, de los fuertes de la fe, de esos hombres que podían hacer cosas por fe y a nosotros nos dicen, ¿y cómo estás de fe? No, leamos, cuando estemos así con ese, no, leamos Hebreos 11. Hebreos 11, Hebreos 11, Hebreos 11. Pero en el capítulo 11, versículo 8, dice así, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Mire, ya como todos tenemos nuestras Biblias, subrayemos esa palabra, obedeció. Obedeció. Bueno, ahorita la subrayamos. Para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de las mismas promesas. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la mente de Abraham no se quedó en una tienda. Ay, es que no, pues me tocó esta carpita aquí porque ¿qué más hago si es que no? La mirada de él estaba puesta en la Jerusalén celestial, en las promesas de Dios, porque el que lo dijo es fiel, porque el que es fiel lo sostiene, porque el que lo sostiene no lo desamparará ni lo dejará. La fe que ejerció Abraham es la que da realidad y prueba de la existencia de las cosas que no se ven. Imagínate por un momento que yo te digo a ti, oye hijo, cuando tú vengas dentro de 8 días te voy a dar 1.000.000 de pesos. Claro, miren la esperanza, uy, que pase rápido, hasta ahora es domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y uno el jueves, y llega el viernes, y uno dice sí, y el sábado, y llega el domingo, y llega el día domingo. A ver, ¿cómo me van a saludar a mí? Yo creo que el saludo va a ir más enfocado en dónde, en las manitos. Llegó el día, llegó el gran día, porque realmente Andrés o la persona que va a recibir el millón no ejerció fe en lo que él sentía, en lo que él tenía. Él ya dio por sentado de que eso iba a ser así. Es que ese es el tema, mis hermanos. No vivió en la esperanza de que, venga, ¿será que sí? ¿Será que sí es capaz de darme el millón? Pues yo lo conozco a él y pues tiene los medios de darme el millón. ¿Será que sí? Por eso Abraham se convierte en el más grande ejemplo de fe. Abraham creyó a Dios. No sabía para dónde. No sabía. Imagínate que llega el domingo, lunes, martes, miércoles y esperar 6 días. No, no, esperar 6 días y uno con esa angustia y este hombre no llama. No, no sabía cuándo. Abraham no sabía, ¿no? Pero como nosotros lo hemos visto, esto no se trata de una fe absurda, fue fe en la palabra de Dios que lo hizo actuar, dejar su casa, caminar como peregrino, seguir doquiera que lo guiaba. ¿Quién nos guía a nosotros hoy en día? ¿Quién? Pero nosotros siempre decimos, listo, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que esta semana hemos golpeado mucho cómo saber escuchar la voz de Dios? Y entonces nosotros hablábamos de Samuel, hablábamos de Gedeón, hablábamos de los papás de Sansón. Porque es importante saber que sí es la voz de Dios. Porque si yo llamo a Andrés o a Marce o a cualquiera de ustedes y le digo aló, no solamente porque ahí aparece mi número, sino porque escucharon la voz y dijeron, sí es él. Sí, sí, uno reconoce la voz. Así pasa con Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que uno tiene que afinar ese oído. Uno tiene que afinar ese oído. Uno tiene que afinar ese oído para saber escuchar que realmente es la voz de Dios. Abraham le creyó a Dios y ¿saben qué es lo más bonito? Que eso le fue contado por justicia. Eso le fue contado por justicia. No por lo que hizo, sino por la fe. Ese es el tema. El tema radica en que él dijo, sí, es mío, me pertenece. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió. A nosotros Dios nos tiene prometidos muchas cosas, entre ellas ayudarnos, guiarnos,
fortalecernos. El problema con la ley es que lleva consigo maldición si una persona no la guarda toda. Pero ¿y los mandatos de Dios? ¿Será que es difícil guardar los mandatos de Dios? ¿Será que es difícil creerle todo lo que Dios dice en su palabra? ¿O le creemos solamente algunas cosas? Eso es lo que Pablo está haciendo énfasis. Pablo lo que está haciendo énfasis es que desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 todo es palabra de Dios y todo tiene que creerse. Todo. Mira lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25. Vamos por favor a Santiago 1:25. Aquí es donde nosotros tenemos que recordar, poner toda atención en la palabra de Dios y obedecerla. Siempre. Porque hay felicidad en obedecer la palabra de Dios, porque hay gozo en obedecer la palabra de Dios, porque hay alegría, porque hay bienestar, porque hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverare en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Y siempre lo decimos como ejemplo, la ilustración del Señor de las 4 semillas. Entonces llega la semilla y ¡tin! Cayó en buena tierra, cayó en pedregales, cayó allá, cayó en otro lado, pero casi siempre nosotros es la que más se lleva, la que agarra a Satanás se la lleva y no la creemos. Y uno dice, pero Señor, yo creo en esto. Yo creo en lo que tú me estás diciendo. ¿Cuál es la ley perfecta? La Biblia. Es inerrante, es suficiente, incompleta. Yo lo creo, pero no lo vivo. Yo sé perfectamente que la ley de Jehová es perfecta, pero ¿cómo hago para vivirlo? ¿Yo cómo hago para pararme encima de la Biblia? No literal, sí espiritual. ¿Cómo hago para pararme encima de ella y creer y caminar con ella? ¿Cómo hago? Si yo oro, yo leo, yo estudio, pero a veces no tengo gozo. ¿Cómo hago yo para entender que realmente la Biblia sirve para todo y para todos? Salmo 19:7. Salmo 19:7. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que empezar a escribir todos estos versículos y cuando estamos en momentos de aflicción, de tribulación, de angustia, de desespero, volverlos a leer, y si se puede leer en una versión, en otra versión, memorizarlos. Salmos 19:7 dice así, la ley del Señor es perfecta. Y siguen 2 puntos. Infunde nuevo aliento. Amaneció y sin aliento, intranquilo, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Y mire que dice, 2 puntos, da sabiduría al Señor. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Mis hermanos, nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios para obedecer y cumplir lo que Dios está diciendo acá. Imagínate que tú mañana amaneces triptongo, estás triptongo y dices, ay, ahora yo qué hago, no, no puedo más, no sé qué hacer. Abro el Salmo 19 en el 7 y el 8 y lo leo y hasta lo escribo. ¿Saben por qué? Porque es su palabra, es su salvación, es su gloria la que está en juego. Yo no podemos ver creyentes tristes y derrotados. No, no podemos verlos. Dice, pero es que eso es contradictorio. Dice la Biblia, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí es donde está nuestra alegría. Señor, estamos pasando momentos difíciles. Para mí no es fácil en este momento. Uno a veces ni duerme. No, donde uno llegue a tocar algo, donde uno debe, mire, gravísimo. ¿Y qué nos toca hacer? Salmo 19:7. Abrir la palabra de Dios ahí y decirle, Señor, tu mandato es digno de confianza, tus preceptos son rectos porque me traen alegría. Cristo nos dio libertad genuina del pecado, del miedo, del temor, de la angustia. Hemos sido capacitados para obedecer a Dios, para creer en todas sus palabras. Entonces, Pablo les dice, oye, lo que te digo es esto. Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años, no puede anular aquella alianza.
O sea, lo que nos está diciendo a nosotros al día de hoy es que Cristo te dio sus promesas, camina en ellas, caminemos en ellas. ¿Qué es lo que Pablo está buscando con la carta a los Gálatas? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar al día de hoy? ¿Por qué es tan importante para nosotros estar estudiando la carta de Gálatas? Segunda a los Corintios 5:17 tiene la respuesta. Segunda a los Corintios 5:17 tiene las respuestas al por qué, al para qué, y qué importancia tiene para mí la ley, qué importancia tiene para mí las promesas. Eso era Abraham. Eso era Abraham. Sí, Abraham era un hombre que le creyó a Dios. 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Sí, pero ¿y yo? ¿Y qué hay conmigo? Mira lo que dice segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. En una nueva persona. Yo siempre lo digo, siempre me gusta esa ilustración. El niño que se encontró un capullo y el capullito estaba así como haciendo fuerza para salir, a convertirse en mariposa y el niño empieza a ayudarle al capullito con sus deditos, empieza a abrirlo y él decía, no, es que no puede. No puede, el capullito no puede, yo le voy a ayudar y empezó a ayudarle. Y veía que sacaba una patica y no podía más y le siguió ayudando. Lo cierto es que cuando sale la mariposita, fue a volar y no pudo. Se quedó ahí tirada. Él la coge con su manito y la sube para ayudarle más, ¿no? Y la mariposa se cayó. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo es un proceso, aunque duela. Para romper ese capullo, ella misma tenía que haber ejercido su propia fuerza, haber ejercido sus propias ganas, haber sacado su tenacidad. Pero hubo un niño que por muy buenas intenciones no lo dejó. ¿Saben qué nos está diciendo a nosotros? La vida antigua pasó, ya no son sus fuerzas. Somos una nueva creación gracias a una salvación tan inmerecida. Dios hizo un cambio en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa gracia me tomó, me transformó, me justificó. Lo mismo para ti, 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 ti. ¿Saben cuál es el tema? El tema es que a veces nosotros no creemos las promesas que Dios dice. ¿Ustedes creen que Abraham era único? ¿Que no hay otros Abraham en este siglo XXI? O sea, Abraham ya murió, la fe de Abraham se murió. Entonces, ¿para qué Pablo la pone como ejemplo? Si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces pensamos en Dios que es un Zeus, con un tridente, con un tenedor de esos. ¿Sí? ¿Es Zeus? ¿O es Apolo? ¿Cuál es el del agua que tiene un... ¿Es el papá de Aquaman? ¿Ese no es? Sí, ese. Entonces, ese, y nosotros lo vemos ahí, y que está enojado, y entonces llega y coge su, y ¡fua! Lo lanza a su hijo para acabarlo, porque ya, si eso fuese así, realmente yo creo que Dios hubiera acabado conmigo hace rato. Ya no somos de este mundo. Ya no nos gustan las cosas de este mundo. Si los de Galacia querían volver a la ley, a la circuncisión, ¿saben que hoy muchos creyentes quieren volver al mundo? Miren, los creyentes, no, creyentes, personas que se congregan, tienen un brazo en el mundo, tienen un brazo en la iglesia y una cuerda aquí en medio y a ver cuál lo jala más. Ese es el problema. El problema es que no saben que esa cuerda está resistiendo más. O voy a la iglesia, o será que mejor me voy para... O leo la Biblia, o mejor veo, ¿cómo es que se llama este? Yo me llamo. Sí, porque pues está bueno, está bueno, está bueno. ¿Quién gana más? ¿La iglesia? ¿Saben cuál era el problema de los Gálatas? Ese dilema en sus corazones. Y es el mismo dilema de hoy. ¿La ley o la gracia? ¿La ley o la gracia? ¿Cristo? ¿Solo Cristo? ¿O solo Cristo más lo que yo creo, considero, pienso y hago? Hoy estamos cavilando en dos pensamientos igual que los Gálatas, mis hermanos. Hoy estamos pensando en esas dos cosas. Y realmente, desafortunadamente, el verdadero evangelio se está extraviando. Los judaizantes llevan otro mensaje. ¿Se acuerdan de los judaizantes? Esos hombres, ¿qué son los judaizantes? Eso tiene que quedar claro porque Pablo está atacando a los judaizantes. Pablo llegaba a un sitio, a Galacia, predicaba el evangelio.
se iba. Por detrásito llegaban los judaizantes y le decían, sí, lo que dice Pablo es verdad, crean en Cristo. Pero ¿y la ley de Moisés? ¿Qué hacemos con la circuncisión? ¿Qué hacemos con las lunas nuevas? ¿Qué hacemos con las lunas viejas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con los ritos? ¿Qué hacemos con el sacerdocio? Y entonces ellos decían, no, pues la verdad Pablo no nos dijo nada de eso. Ah, entonces venga, yo los adoctrino con respecto a eso. Mire, lo que tienen que hacer es, sí, que eran en Cristo, pero también circuncídense. Y Pablo les dijo, no, hermanos, no, eso al día de hoy es como, venga, ¿yo qué hago para ganarme la salvación? Y la respuesta es, nada, nada. ¿Qué hago yo para ganarme la salvación? Nada, nada. Y entonces, ¿dónde dejamos la responsabilidad humana? ¿Dónde dejamos la responsabilidad humana? Porque todos tenemos una responsabilidad aquí y tu responsabilidad, mi responsabilidad es abrir la Biblia y decir, acá dice, acá ahí dice. ¿Se acuerdan que Pablo nos había puesto un ejemplo antes, ahí en 15, si no estoy mal, 3:15 de Gálatas 3? Dice, hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. ¿Saben cuál es el tema de la predicación? Que nosotros podamos hablar términos de hoy. Si yo, por ejemplo, le digo a una persona, no, es que cómo le parece que hay un ferry. ¿Un ferry? Sí. ¿Qué es un ferry? ¿Qué es un ferry? ¿Qué es un ferry? No es un barco grande que toca, pero acá en Bogotá, Colombia, no hay un ferry. Ah, entonces vamos, mire, había un Transmilenio, pero iba así, repleto, iba lleno de gente. Y una persona llegó y me dijo su pasaje, le dije, yo ya lo pagué. Entonces son términos que nosotros podamos entender al día de hoy. Eso es lo que está haciendo Pablo. La ley hizo a un lado las promesas de Dios a Abraham. Y Pablo le está diciendo, no, señor, es al revés. Las promesas de Dios hizo a un lado la ley de Moisés. Y tú me dices, pero ¿y a mí qué me importa la ley? Mucho. Porque nosotros hoy guardamos la ley por Cristo. Porque Él vino y la cumplió completamente. ¿Por qué no me paso yo un semáforo en rojo? Ay, porque pronto me ve un policía y me hace un comparendo. No, por eso guardamos la ley. Porque no? Les voy a contar una historia verídica. Anoche salí a comprar pan y yo nunca había visto un chico en la panadería. Entonces yo le dije al chico, hágame un favor, deme tanto de pan. Y entonces me dijo, sí, claro, ay, métame 2 galletas. Sí, claro, ¿cuánto es? 10.000. Le dije, las cuentas están mal. Marca más. El chico me hizo así. Le dije, no. Le dije, no, hijo, no, porque no, es que eso no está bien. Entonces hablé con la pela de la cajera, le dije, mire, esto llevo y esto llevo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que uno a veces uno vende sus principios por 2.000 pesos. Dice, uy, usted sí es fiera. No. Y si es Dios que lo está probando aún. Una vez, en un pueblo pequeño, un hombre, un pastor se subió tomó un bus, y él pagó con un billete de 20.000. Y el conductor le devolvió vueltas de un billete de 50.000. Y entonces el predicador se echó la plata al bolsillo, pero algo lo movió a tener que revisar las vueltas. Llegó y cogió y revisó las vueltas y, uy, aquí hay más. Se paró, fue donde el conductor y le dijo, señor, discúlpeme, usted me dio mal las vueltas. Es que yo pagué con un billete de 20, usted me está devolviendo de 50. Y le entregó el resto. Dijo, ¿usted es el pastor tal? Dijo, sí, yo soy pastor de tal iglesia. Dijo, sí, yo a usted lo he venido siguiendo. Y es que yo estaba buscando una iglesia de sana doctrina, pero ya había hecho esto mismo con 3 pastores. Y los 3 se quedaban con las vueltas. Dijo, el domingo espéreme en su iglesia. Porque realmente, mis hermanos, uno no sabe cómo Dios actúa. Uno a veces piensa que está vendiendo las cosas y lo que Dios nos está diciendo es que realmente las cosas, las ilustraciones que nosotros tenemos que vivir al día de hoy son fáciles de entender. Ley o gracia, honesto o deshonesto. Pablo está usando ilustraciones de un contrato. Cuando 2 personas firman el contrato, una tercera no puede intervenir, no se puede cancelar. Dios hizo un pacto con Abraham y Dios hizo un pacto con nosotros. Y eso nadie lo puede anular. Nadie lo va a anular. Mis hermanos, ¿cómo estamos enseñando hoy a nuestros hijos la ley de Dios?
¿Cómo? ¿Cómo le estamos diciendo a nosotros, a las personas que nos rodean, que la ley de Dios es santa, justa y buena, que el mandamiento y el precepto es santo y de que yo tengo que caminar en ellos? ¿Cómo? ¿Por el ejemplo o por solo las palabras? Porque la Biblia es clara. Ahí tenemos la mejor y la mayor información para obedecer la escritura. ¿Y saben qué, mis hermanos? Está en un solo nombre y es Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor, a mí me parece a veces que toca ponerle tonito, pero ¿se acuerdan cuando el Señor se perdió en el templo, tenía 8 años? Y la mamá y el papá por allá, eso mejor dicho, lo pusieron en los tarros de leche, pusieron en los postes la foto de Jesús, eso mejor dicho, todo el mundo se busca, demos guante en recompensa, ¿no? Mejor dicho, estaban ahí y él llega y los encuentra y él muy relajado le dice, ¿en los qué? Asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿En qué asuntos estamos metidos nosotros? ¿En cuál es nuestro asunto? Nosotros a veces pensamos que es por buenas obras la salvación, pero la Biblia es clara. No, mis hermanos. Efesios 2 8 9 y 10. Nosotros no sabemos Efesios 2 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo dice el 10? ¿Cómo dice el 10? No, pues vamos a buscar el 10. Busquemos Efesios 2, 10. Porque es que ese es el importante. Bueno, todos son importantes. Pero mira lo que dice Efesios 2, 10. Y ese es el que, porque somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos algo. Gramática. Cuando nosotros encontramos un para en la Biblia, hacemos un alto y ponemos con el propósito de, hagamos el ejercicio en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús con el propósito de que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano con el propósito de que anduviésemos en ellas. Entonces ahí sí ya tiene sentido Efesios 2, 8 y 9. La salvación no se basa en lo que hacemos, porque si fuera así, ya no sería por gracia. Pero después de la salvación tenemos que obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces Pablo dice, lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés porque estaría rompiendo su promesa. Dios salvó a Abraham por fe. Dios te salvó a ti por fe. O sea que cumplió la promesa. ¿Qué le hizo a Abraham? ¿Cuál promesa? Génesis capítulo 12, versículo 1. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa es una sola persona, Cristo. Porque ¿quién? En él fueron benditas todas las familias de la tierra. Cristo gustó la muerte por todos. Imagínese eso. Imagínate por un momento que a ti te dicen, no, mira, lo que pasa es que, oye, tengo un familiar enfermo. ¿Será que tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes traer un riñón de María? Y tú dices, uy, pero es que no, y es que ella va a empezar que con diálisis, ella va a empezar que con esto, ella va a empezar que con lo otro. Mira, lo que pasa es que tú eres capaz de dar a tu hijo, a tu Juan Diego, para que le saquen ahí un pedacito de hígado, para que se lo pueda donar a otra persona. Y si uno es sensato, no, y uno si, mija, y si uno es sensato, uno dice, no, no, búscalo por otro lado, no es que no hay otra persona, que te tenés que morir, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Él sí gustó la muerte. Por ti, por mí. Pero ¿saben cuál es el tema? Que a veces no queremos el Evangelio. Todo el que es salvo sabe que el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que nosotros hace 8 días también vimos acerca de lo que Pablo sentía acerca de la ley? ¿Se acuerdan en Romanos 7:7? Vamos a Romanos 7:7. Vamos a Romanos 7:7 para que entendamos por qué Pablo es tan enfático con respecto a lo que la ley demanda. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas, que, uy, no, no. Lo que Pablo dice en Romanos 7:7, mire lo que dice, que la ley es pecado.
De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que la ley es pecado. Pero mira lo que dice Romanos 8:1. Pongámosle pues cuidado. En Romanos 7, Pablo se confronta a sí mismo. Pablo está grave, está en UCI, está de muerte, pero algo o alguien lo revivió. Y en Romanos 8:1 mira lo que dice. Ahora pues, ¿ninguna qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos damos cuenta lo bonito, dice, pecado, 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 pecado. Lo que está mal en esta sociedad no es el gobierno, es el pecado. Mire, tarea. Si nosotros leemos el capítulo 7 de Romano, bueno, 7 es carne, 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 carne. O parece un asado, carne, carne, carne. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 8, notamos que la palabra sí es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Entonces concluimos que es solo por medio del Espíritu Santo que podemos tener victoria sobre el pecado, la carne, el mundo y Satanás. Si queremos resumir el capítulo 8 de Romano, lo podemos hacer con tres frases, porque ahí están marcadas. No hay condenación. Es 8:1, ¿sí o no? Dice, no hay condenación, no hay obligación. Ahí más adelantico lo dice, creo que es, no voy a inventar, pero otro que sí es, me gusta mucho es no hay separación. No hay condenación, no hay obligación y no hay separación. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham se hizo oficial mucho antes de que llegara la ley. Totalmente. Es que ese es el tema. El tema es que realmente o me separo del mundo o me separo de Cristo. Eso es así de sencillo. Una ilustración así sencillita. Usted no quiere dejar a doña Segunda, ¿no? Y dice no, porque es que doña Segunda complementa a doña Primera. Pero entonces doña Primera se da cuenta, ¿qué es lo que le pide? El divorcio. Entonces, ¿qué hace él? Pues se rejunta con doña Segunda. Y ya está. Asunto solucionado. Entonces, la ley ya no es un buen esposo, ya no es una buena esposa. El pacto, la gracia, es con quien nosotros tenemos que casarnos. Lo que Pablo ha venido enseñando, lo que Pablo le quiere enseñar a los Gálatas y a nosotros, es que entendamos que no tenemos nada bueno que ofrecer. El ser humano no tiene nada bueno que ofrecer. Entonces Dios no tiene por qué aceptar lo que ofrecemos. A ver, ¿por qué? ¿Se acuerdan de esta semana lo leíamos? Nadab y Abiú. ¿Esos quiénes fueron los que ofrecieron fuego extraño? Los hijos de Aarón. ¿Sí? Y entonces ellos, ay, ¿qué vamos a hacer? No, pues ofrezcamos un fueguito ahí para el Señor. Sí, 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 así, normalito. Mire, Señor, mire lo que le traemos. ¿Qué pasó con ellos? Ese mismo fueguito llegó y cogió y los consumió. Dios no tiene por qué aceptar lo que hacemos, porque Dios es santo, puede condenar todo lo que hacemos, todo pensamiento, obra, pero, Romanos 8:1, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él hace cumplir la justicia de la ley. O sea que la ley no te puede condenar. ¿Entendemos lo que está diciendo Pablo? O sea, es andar en fe, es andar como Abraham anduvo, es hacer lo que Abraham hizo, es creer como Abraham creyó. Es que es así de simple. ¿Dónde está el misterio? Ay, pero es que nosotros no vivimos en un desierto ni dormimos en tiendas. Entonces, este es el desierto. ¿Saben cuáles son las tiendas? El lugar donde estamos. ¿Saben cuál es la gente que tenemos que llegarle? Aquellos que nunca han recibido el Evangelio. Y toca insistirles y golpearles y predicarles y decirles. Y la pregunta, dilo tuyo. Si mueren hoy, ¿dónde van a pasar la eternidad? ¿Y qué ganan con eso? ¿Qué gana que la gente se vaya para el infierno? Siempre lo digo, lo de la atalaya. Me gusta ese versículo de la atalaya. Si tú no les dices, su sangre será sobre ti. Pero si tú les dices, habrás librado tu alma de la sangre suya de ellos. Dios nos perdonó a nosotros. Un día estábamos allá
Un día nosotros estuvimos allá. No fue fácil para una persona decir, no, ya soy cristiano, ya listo. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues no sé, pues me voy para la iglesia. Voy a empezar a comprar discos de Jesús Adrián Romero. Voy a empezar a comprar Biblias. Y la gente le dice, oiga, pero usted está bien, se siente bien. ¿Se volvió loco? Pues la verdad un poquito, pero loco por Cristo, por sus cosas, porque Él lo dio todo por nosotros. Lo dio todo. Qué hermoso es ver que ya no estamos bajo la ley de las obras. No hagas nada para añadir a la salvación. Hagamos cosas para Dios, pero porque somos salvos. Cuando nos damos cuenta de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ahí agradamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque realmente ya no nos importa nada. ¿Saben que todo empieza a resbalarle a uno? Llamaron, bueno, no llamaron, bueno, dijeron, bueno, no dijeron. ¿Y uno qué hace? Pero, oiga, pero diga algo, ¿y qué digo? Si lo que voy a decir no es bueno. Entonces, vamos a lo que dice Salomón, calladito, se ve uno más bonito. Entonces, hace algunos años, en un famoso cementerio, observando las lápidas, las tumbas, entre ellas vi un monumento bien bonito que me llamó la atención. Me fijé en él porque era particular. Casi siempre ahorita los cementerios antes eran así de frente, ¿no? Que uno, tumbas, no por inmersión, sino de frente, ¿cierto? Y allá vi y me fijé en ella y había una mano grabada y un dedo así. El índice señalaba hacia el cielo y encima del dedito decía mamá, mamá. Y yo leí, tenía el nombre de una señora. Y realmente esa palabra, con esa señal, me mostró a mí el sacrificio de amor de una mamá que posiblemente pudo haber hablado mucho de Cristo, que guió a personas hacia el cielo. Porque nadie es capaz de poner en una lápida una señal que indique el camino hacia Dios y hacia el cielo. Nadie. ¿Saben qué le están diciendo hoy a los niños? Tome plata, tome un celular y vaya. Todas las señales están dadas, todo está apuntando a una sola persona. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Saben? Lo que pasa es que nosotros queremos vivir con garantías. Pues claro, ¿a quién no le gustaría que yo mañana me levantare y dijera, bueno, ya tengo 500.000 pesos en el bolsillo para mañana, tengo mi carro, tengo mi casa y tengo buena salud? Y así el lunes. Imagínate que ya pasó el lunes y el martes, pues sí, tengo otros 500.000, otros, ¿no? 500.000 más, tengo 500.000 pesos más, tengo también otro carro, tengo otra casa, entonces, y el miércoles, otros 500, pero hey, 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 hey. La única garantía que nosotros tenemos realmente es a Cristo en nuestros corazones. Hace varios años, una fábrica de maletas vendía una maleta con garantía de por vida. Garantía de por vida. Y el anuncio decía poco más o menos así. La rompe, la arreglamos. Se daña, la reponemos. Y yo supe de gente que compró esa maleta y se llevó una garata sorpresa. Sí, 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 sí. Pero hubo un día que en el periódico salió un letrero. Empresa en bancarrota. ¿Qué pasa con la garantía si la compañía se cierra? ¿Qué pasa? La garantía se pierde. Estamos en un mundo donde no podemos depender de las garantías, pero tenemos un libro frente a nosotros que nos da todas las garantías y no solamente de por vida, por la eternidad. Es un pacto que nos da a nosotros Dios, porque las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 3:18. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Entonces, lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana es que tú tienes que acercarte a las promesas de Cristo, abrazarlas, recibirlas, tomarlas y decirle, Señor, yo las creo y caminar en fe. Porque aunque no todos los días vamos a tener 500.000 pesos en el bolsillo, sí sabemos que tenemos un Dios que suple, un Dios de amor y un Dios veraz. Es lo único que podemos pensar. La pregunta es si lo creemos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas en capítulo 3. ¡Ey! Defendamos la doctrina.
Todo lo que nos está sucediendo a nosotros tiene un solo principio, un solo propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo lo que nos está sucediendo a nosotros todos los días de nuestra vida es que nos está haciendo conformes a la imagen de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no como yo quiero, sino como Él lo establece. Ahí es donde está el tema. Eso es lo que Pablo está diciendo y eso es lo que Pablo está defendiendo en Gálatas, la doctrina. Tenemos que ser respetuosos al acercarnos a la Biblia y decir, Señor, yo lo creo, es verdad. Tú dijiste que ibas a estar conmigo, es verdad. Tú dijiste que me ibas a proveer, es verdad. Tú dijiste que me ibas a sanar, es verdad. Tú dijiste que me ibas a ayudar, es verdad. Y viene el enemigo y se lleva esa semillita. Ay, no, no, pero ¿por qué otra vez? O sea, tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué hago? Pues ¿saben qué hacer? Volver a la Biblia. No hay nada más que hacer. Volver al principio, volver a los rudimentos, volver a esa... La fe Abraham creyó y nosotros vamos a creerle a Dios. Hagámosle. ¿Qué tenemos que perder? ¿Y qué tenemos que ganar? Entonces oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que nos das. Y gracias por todo lo que haces, Señor. Espíritu Santo, sella esto que hablamos y ayúdanos a caminar en fe hoy y siempre. Porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.